Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Esta vez veremos el desarrollo del catolicismo romano desde su nacimiento en el año 607 hasta antes del Concilio Lateranense de 1215. Y tenemos la situación de los dos cristianismos del año 607, a saber, el catolicismo romano y el catolicismo de Oriente. En el año 607, ya sabemos, nació el catolicismo romano y con él el, entre comillas, cristianismo de los obispos políticos dominado desde las dos capitales del Imperio Romano, que estaba dividido desde el año 395 entre Roma y posteriormente Rávena, que fue el centro del Imperio Occidental, mientras que Constantinopla, la Nueva Roma, fue capital del Imperio de Oriente, nacido en el año 590. En el libro La breve historia de la Iglesia cristiana, página 72, dice, abro comillas, no hubo voluntad del patriarca de Constantinopla ni del Papa de Roma para subordinarse el uno al otro. No hubo límites definitivos entre el territorio gobernado por uno y el gobernado por el otro, originándose frecuentes luchas en las zonas fronterizas entre los cleros de ambos catolicismos. Cierro comillas. Por lo tanto, ni la Iglesia Católica de Oriente en Constantinopla dependió jamás de Roma, ni la Iglesia Católica de Roma dependió jamás de Constantinopla. Por ello, decir ahora que las iglesias ortodoxas del catolicismo de Oriente se separaron del Papa es mentir e ignorar la verdad histórica. El gran cisma, es decir, la gran separación del catolicismo de Oriente nunca existió, y el catolicismo romano nunca ha dominado en su totalidad lo que falsamente se conoce como, entre comillas, mundo cristiano. Lo que sí es posible afirmar es el dominio papal sobre los territorios que había gobernado el emperador romano de Occidente, ya que el Papa fue el auténtico sucesor del emperador romano, pero no del apóstol Pedro, que como nunca estuvo en Roma, no pudo haber sido Papa. Así tenemos que la situación político-religiosa del patriarca de Constantinopla en el año 607 era ser amo y señor de Europa Oriental, exactamente la misma que tenía desde el 590, año en que se proclamó obispo universal, con lo que se originó el llamado catolicismo, o sea, universalismo, 17 años antes del nacimiento del catolicismo romano, en el 607, bajo el dominio papal de Bonifacio III, tanto en lo político como en lo religioso. Y tanto era su dominio que el latín, lengua del emperador romano, fue impuesto como lengua oficial del clero católico romano, consolidándose la supremacía papal en ambos ámbitos, político y religioso, aunque en lo político de manera incipiente y dependiente del apoyo imperial bizantino. En el año 607, Bonifacio III obtuvo del emperador bizantino Focas un decreto imperial que reconocía a la sede de Roma como la cabeza de todas las iglesias. Esto reforzó el primado, es decir, reforzó el liderazgo al arzobispo que tiene autoridad superior sobre otros obispos de Roma, sobre el patriarcado de Constantinopla, consolidando la autoridad doctrinal del Papa en el conocido mundo cristiano occidental. Si bien el Papa no era el rey soberano de un estado independiente, como lo son los estados pontificios que surgirían más tarde, Bonifacio III actuó como figura de alto poder político, interactuando directamente con el emperador Focas al regular las elecciones papales para asegurar la independencia de la Iglesia frente a influencias seculares locales. A principios del siglo VII,
En un contexto de caída del Imperio Romano de Occidente y de debilidad bizantina, el Papa se convirtió en la autoridad máxima de Roma, asumiendo tareas de gestión y salvaguarda de la población. O sea, el año 607 marca un punto de inflexión importante en el que la autoridad papal se formalizó como la autoridad universal religiosa y un actor político clave en la península itálica. Y si en 1453 los maometanos no hubiesen destruido Constantinopla, probablemente hasta el día de hoy habría dos ciudades llamadas capitales del mundo cristiano. Roma, situada al centro oeste de la península italiana dentro de la región del Lacio, se asienta a orillas del río Tíber, aproximadamente a 25 kilómetros del mar Tirreno, conocida por sus 7 colonias. Se encuentra en el continente europeo. Y Constantinopla, situada estratégicamente en el lugar que hoy ocupa Estambul en Turquía, un país transcontinental, situado mayoritariamente en Asia, en la península de Anatolia, el 97% de su territorio, y en una pequeña parte en Europa, Tracia Oriental, el 3% del territorio. Ambas partes están separadas por el estrecho del Bósforo, conectando Europa y Asia y limitando al norte con el Cuerno de Oro y al sur con el mar de Mármara y los Dardanelos. Era el puente entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Más adelante se crearon las iglesias nacionales, que aunque se guiaban por principios bíblicos, también estaban mezclados con paganismo. Eso se dio en todos los países de Europa Oriental y Asia Menor, donde los maometanos no lograron llevar al falso cristianismo político a la región musulmana, actualmente conocida como Islam. Lo que sí sucedió con Albania y Turquía, donde desde 1453 prevalece la religión islámica por sobre la ortodoxa. Ese mismo año, los maometanos lograron llegar únicamente hasta Viena. De haber llegado hasta Roma, el catolicismo romano quizás también se habría dividido en iglesias nacionales de tipo político. Ya en el siglo XVI, y por el impacto causado por el protestantismo en el norte de Europa occidental, la Iglesia Católica Romana también se dividió en iglesias nacionales, lo que no significa que el catolicismo en ninguna de sus formas sea cristianismo. Como se ha multiplicado, desde el siglo I, 6 siglos antes del catolicismo romano, ya existía el verdadero cristianismo. El cristianismo evangélico, conformado por millones de iglesias independientes entre sí, formando una nueva iglesia cristiana. Lucas 12:32 dice: no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Los cristianos evangélicos, los verdaderos de todos los tiempos, seguirán con la eterna protección de Dios. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. La verdadera iglesia cristiana permanecerá practicando y enseñando los principios bíblicos establecidos por Dios en la Biblia como la única y suficiente norma de conducta, porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, en el año 747, el clero se hace de grandes propiedades, naciendo con ellas los conocidos estados pontificios. En el siglo VIII, un siglo después de nacido el catolicismo romano, los lombardos, pueblo escandinavo muy belicoso, o sea, muy guerrero, se instaló al norte de Italia, extendiéndose por toda la península y amenazando con tomar Roma y Rávena. Y refiriéndose a la religión de ese pueblo, el emperador Teodosio dijo: tenemos que ser tolerantes en materia religiosa, porque nadie puede creer contra su voluntad. Posteriormente, los lombardos se hicieron cristianos, pero como obispos políticos, y aceptaron como su líder al obispo de Constantinopla, no al de Roma.
Y los lombardos, que teóricamente se decían cristianos, y su rey Aistulf amenazaban con tomar prisionero desde el 741 al 752, en que murió, al papa romano Zacarías, con la finalidad de hacerlo súbdito del obispo de Constantinopla. Sin embargo, para el año 747, el Papa de Roma ya era autoridad en Europa Occidental, y no solamente en el aspecto religioso, sino también en lo político. Más adelante, ya en el reinado de Constantino, del año 306 al 337, y tras el edicto de Milán en el año 313, que legalizó el cristianismo, la Iglesia evangélica cristiana pasó de ser perseguida a ser aceptada, cambiando drásticamente el papel de los líderes eclesiásticos, por lo que los obispos pasaron de ser líderes de una iglesia perseguida a convertirse en figuras públicas influyentes apoyadas por el Estado imperial. Es decir, los obispos, como líderes de las comunidades cristianas en las ciudades o diócesis, se convirtieron en figuras de gran poder público y político, no solo religioso. Sus funciones incluyeron la administración del gobierno eclesiástico, es decir, gestionaban sus diócesis, el distrito en que tiene y ejerce jurisdicción espiritual un obispo. También bautizaban, ordenaban clérigos y supervisaban la caridad, atendiendo a viudas, huérfanos y pobres con fondos donados por el emperador. También supervisaban la liturgia, es decir, el culto público y oficial que la Iglesia rinde a Dios. En sentido estricto, en este caso, la misa. También participaban en concilios, o sea, se unían con el poder, pues. Tras el edicto de Milán en el 313, comenzaron a reunirse en sínodos convocados por Constantino para resolver disputas doctrinales que amenazaban la unidad del imperio, siendo el Concilio de Nicea en el 325 el más famoso. Allí se definió el dogma contra el arrianismo, es decir, la doctrina de Arrio, quien fue presbítero y sacerdote cristiano norafricano en Alejandría, en la iglesia de Baucalis, que negaba la consustancialidad, es decir, él negaba compartir la misma sustancia, o sea, la misma naturaleza o esencia indivisible con otra cosa del Verbo, y por lo tanto la divinidad de Cristo. Constantino otorgó a los obispos la autoridad de actuar como jueces en disputas civiles, lo que les agregaba autoridad legal fuera de la iglesia al influir para que un ciudadano eligiera un juicio episcopal en lugar de uno tradicional romano. Además, los obispos de alto rango se convirtieron en consejeros cercanos del emperador, influyendo en la política religiosa y en la construcción de basílicas. En cuanto a los coobispos, el término como tal en el sentido moderno no existía formalmente, aunque durante esa época existían figuras similares como obispos auxiliares, coreobispos, que eran los obispos rurales o asistentes del obispo titular. Sin embargo, bajo Constantino, sus funciones eran de ayuda o colaboración en la ayuda pastoral o sacramental, apoyando al obispo principal en las tareas litúrgicas, especialmente si la diócesis era grande. En la administración rural, los corepiscopos, que viene del griego chora, que significa campo, solían manejar las comunidades cristianas pequeñas o rurales, resolviendo disputas territoriales siempre bajo la autoridad del obispo de la ciudad. Los coobispos también tenían funciones de suplentes, y en momentos de viaje del obispo principal a los concilios convocados por Constantino, que era el obispo político, digamos, los coobispos mantenían el funcionamiento de la iglesia local, asumiendo la administración de iglesias mientras el obispo principal estaba ausente. Un ejemplo es cuando el obispo principal viajaba a la corte imperial para reunirse precisamente con Constantino. En síntesis,
Los obispos del tiempo de Constantino se volvieron funcionarios políticos públicos de alto rango, constructores de la estructura jerárquica y teólogos que definían la fe, en tanto sus asistentes, los obispos, garantizaban la función diaria en el territorio. Esta época se transformaría ya que el obispo era una mezcla de líder espiritual, pero también funcionario del Estado, de forma que los jefes políticos eran los obispos y los cobispos de su elección se ocupaban únicamente del aspecto religioso, porque el obispo pasó de tener un cargo meramente religioso a tener en lo civil uno también político. Y mientras que sus colaboradores, los coobispos, aseguraban el funcionamiento de las iglesias locales, ellos se dedicaban a la política eclesiástica y a la relación con el emperador. A mediados del siglo V, Europa del Norte fue invadida por los hunos, llamados bárbaros, quien al mando de Atila llegaron hasta Italia, arrebatándoles la vida a todos los gobernantes civiles, en este caso a los obispos, de manera que sus coobispos automáticamente asumieron funciones tanto religiosas como civiles. Cuando los bárbaros se retiraron y se normalizó la situación social de Europa occidental, volvieron las autoridades del orden meramente civil, y con ellos el reinicio de la práctica iniciada por Constantino en el año 324, cuando el obispo, la autoridad civil que era cabeza visible, designaba a la persona de su elección como coobispo, exclusivamente para asuntos religiosos. Es así que cuando nació el catolicismo romano en el año 607, cuando Constantino, el emperador y jefe político más poderoso del momento como tal, era quien elegía al papa, esa tradición terminó en el año 1058, cuando con la influencia de la nobleza romana y el consentimiento de la regente del Sacro Imperio Romano Germánico, Inés de Poitou, actuando en nombre de su hijo menor, el futuro Enrique IV, y tras la oposición de otro candidato, se eligió como papa a Nicolás II. Fue así que cuando en el 747 los lombardos con su rey Astulf amenazaban con tomar prisionero al papa Zacarías, Carlomán, el rey más poderoso de Europa occidental que reinaba en Austrasia, lo reverenciaba como lo que se hacía llamar Zacarías, representante de Cristo en la tierra. Es decir, él se hacía llamar Vicarius Filii Dei. El papa conocido como San Zacarías fue quien engañó a Carlomán I, promotor y protector de la reforma eclesiástica impulsada por Bonifacio, apoyándolo en la evangelización de Germania. En el 744, Carlomán cedió el territorio donando tierras boscosas en el valle del río Fulda, donde se construyó la abadía del mismo nombre y que pronto tuvo inmunidad imperial y gran influencia, donde además Sturmio, primer abad, fue discípulo de Bonifacio. El concilio germánico, celebrado en el año 742, bajo el impulso de Bonifacio y con el apoyo de Carlomán, un hombre valiente, honrado y con temor de Dios, pero también muy ignorante de las verdades del Evangelio y de la historia, creía que Zacarías era vicario de Cristo, es decir, representante de Cristo en la tierra. No obstante, ese concilio fue fundamental para la estructuración de la Iglesia en los territorios germánicos, y de él salieron las siguientes resoluciones clave. La organización eclesiástica, es decir, se establecía una jerarquía sólida para la Iglesia en Germania, fundando sedes episcopales, o sea, los obispados, y organizándolas bajo la autoridad de arzobispos, con Bonifacio a la cabeza, como legado principal, o papal más bien. También salió la reforma del clero, que prohibía a los sacerdotes portar armas, casar o tener mujeres en sus residencias, buscando una mayor disciplina y moralidad clerical acerca del respeto a los bienes de la Iglesia y de las sedes episcopales, con frecuencia en manos del pueblo.
Disciplina que por supuesto no se ha conseguido, y moralidad que obviamente sigue en duda. También se estableció la sumisión al Papa, reafirmando lealtad y obediencia de la Iglesia germánica a la sede romana, consolidando la unión entre Bonifacio y el papado. Fíjense, eso está hablando de autoritarismo. Eso ya está hablando de otras cosas que se van a ver aquí en la tierra. Ya no tarda mucho. Ya no tarda mucho. Pero sigamos con la última resolución, que es la supresión del paganismo, ordenando la destrucción de lugares de culto paganos y prohibiendo prácticas supersticiosas e intensificando la cristianización de los pueblos, lo que por supuesto no se ha logrado. En cuanto a los estados pontificios, Zacarías, papa de la Iglesia Católica del 741 al 752, fue el último pontícipe romano del denominado papado bizantino, periodo en el cual el papado estaba bajo la denominación del Imperio Bizantino y los papas requerían la aprobación del emperador bizantino para su consagración episcopal. Zacarías fue el último pontífice en solicitar la confirmación imperial para su elección. También fue el último de origen oriental, ya que muchos de los papas de este periodo culturalmente eran de origen griego en una situación casi ininterrumpida desde el Papa Agatón. Simultáneamente con el desligue del Imperio de Oriente, que fue un proceso de alejamiento que venía desde tiempo atrás, se produce un giro hacia Occidente, cuando asciende la dinastía carolingia en el reino franco al usurpar Pipino el Breve el trono de Childérico III, último rey franco de la dinastía merovingia, lo cual es sancionado por el Papa Zacarías. O sea, es decir, lo cual es aprobado por el Papa Zacarías. El Papa Zacarías fue fundamental en la creación de los estados pontificios, no mediante una conquista militar, sino a través de una habilidosa diplomacia y una alianza estratégica con los francos que redefinió el poder temporal de la Iglesia en Occidente. La formación de los estados pontificios bajo Zacarías se logró a través de los siguientes pasos clave. Legitimación de Pipino el Breve en el año 751. Zacarías tomó la decisión crucial de respaldar a Pipino el Breve, mayordomo de palacio de los francos, en su deseo de destronar al último rey merovingio, Childérico III, y convertirse en rey. Zacarías aprobó este cambio de dinastía, argumentando que quien tenía el poder real debía ser el rey, lo que dio legitimidad divina a los carolingios. La alianza franco-papal también fue clave. A cambio de este respaldo espiritual y político, Pipino el Breve y la dinastía carolingia se convirtieron en defensores de la Santa Sede. Esto marcó un giro hacia el occidente, hacia los francos y el abandono de la dependencia del debilitado Imperio bizantino. Otro punto clave fue la defensa diplomática contra los lombardos. Zacarías utilizó su influencia personal para negociar directamente con los reyes lombardos Liutprando y Rachis, protegiendo al ducado de Roma de la invasión y logrando la devolución de territorios ocupados. Otro punto clave fue la base territorial patrimonio de San Pedro, entre comillas. Antes de la alianza con Pipino el Grande, Zacarías consolidó el control administrativo de la Iglesia sobre el patrimonio de San Pedro, es decir, sobre Roma y sus alrededores, actuando de facto como soberano temporal ante la ausencia de protección bizantina. Y aunque la donación formal y masiva de territorios respecto a la donación de Pipino el Breve fue ejecutada por su sucesor, el Papa Esteban II, en el año 756, fue Zacarías quien sentó las bases políticas y diplomáticas al establecer la alianza con Pipino y asegurar la independencia de Roma frente a lombardos y bizantinos. La donación se produjo como parte de un proceso mediante el cual los papas
comenzaron a distanciarse de los emperadores bizantinos, quienes hasta entonces habían sido sus principales protectores temporales, debido a razones tales como el aumento de los impuestos imperiales, desacuerdos en torno a la iconoclasia y la incapacidad de los emperadores o de sus exarcas en Italia para proteger a Roma y al resto de la península de las invasiones o saqueos de los pueblos bárbaros. Durante la Edad Moderna temprana, el territorio papal se extendió considerablemente y el Papa se convirtió en uno de los gobernantes más importantes de Italia, además de ser la cabeza del cristianismo occidental. Los estados pontificios fueron territorios de la península itálica que en su máxima extensión cubrieron las regiones italianas modernas del Lacio, incluyendo Roma, las Marcas, Umbría y Emilia-Romagna, así como los territorios franceses del condado de Benaissán y Aviñón. Ellos fueron el principio del extraordinario dominio de los papas sobre estas tierras, que constituía una ejemplificación de sus poderes temporales como gobernantes seculares en contraposición a su primacía eclesiástica. En los albores del siglo XVI, el territorio papal se expandió enormemente, sobre todo bajo los papas Alejandro VI y Julio II. En 1859, durante la Segunda Guerra de Independencia italiana, gran parte de los estados pontificios fueron conquistados por el reino de Cerdeña bajo el mando de Víctor Manuel II. Todavía ahí anda uno de sus sucesores. Posteriormente, en el año 1860, ya en el siglo XIX, y el rey Víctor Manuel de Italia, en un acto de patriotismo, devolvió a la ciudadanía italiana la propiedad de esas tierras. Para 1861, el nuevo Parlamento italiano se reunió en Turín y declaró a Roma capital de Italia. Sin embargo, el gobierno italiano no pudo establecerse en Roma, ya que no controlaba el territorio. Además, el emperador Napoleón III mantuvo una guarnición francesa en la ciudad en apoyo al Papa Pío IX, quien estaba decidido a no ceder el poder temporal en los estados pontificios. Para 1870, solo se conservaba la ciudad leonina dentro de Roma. En tanto, el reino italiano se abstuvo de ocuparla militarmente a pesar de su anexión. Sin embargo, en julio de 1870, Francia declaró la guerra a Prusia y a principios de agosto, Napoleón III retiró su guarnición de Roma. El 20 de septiembre de 1870, las fuerzas del Reino de Italia tomaron control de Roma y de los estados pontificios. Entre 1870 y 1929, el Papa no tuvo ningún territorio físico y el Vaticano estuvo bajo soberanía italiana. El Papa Pío IX y Benito Mussolini finalmente resolvieron la crisis negociando los pactos de Letrán y creando el Estado de la Ciudad del Vaticano, al cual se adjudicaron 44 hectáreas de la ciudad en Roma, en la soma de los edificios históricos papales en la colina vaticana. Podemos decir entonces que los estados pontificios fueron un conglomerado de territorios en la península itálica bajo la autoridad soberana del Papa, con breves periodos de tiempo desde el 756 hasta 1870. Se contaron entre los principales estados de Italia desde el siglo VIII hasta la unificación de Italia de 1859 a 1879, la cual culminó con su desaparición. El Estado se estableció legalmente en el siglo VIII, cuando Pipino el Breve, rey de los francos, entregó al Papa Esteban II, en su calidad de soberano temporal, unas tierras que anteriormente habían estado en poder de los lombardos, cristianos de confesión arriana. Dichas tierras se sumaron a otras propiedades territoriales y bienes inmuebles que los obispos de Roma habían adquirido y poseído previamente al actuar como terratenientes desde la época de Constantino. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo, porque nadie, por mucho que se afane por ganar la salvación en este mundo, podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad y testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Regálenme un like,
compartan y les invito a suscribirse también a mi canal La Sierva de Jesucristo. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras. Que el Señor les bendiga.